¿qué te causa ansiedad en tu vida? ¿Cuál es una de las cosas que muchas veces no nos deja progresar en la vida? Los psicólogos y los que estudian la conducta humana hablan del estrés, hablan de la ansiedad, hablan de la preocupación, hablan de que muchas veces el pasado no nos permite seguir hacia el presente y el futuro. Hablan muchas veces de que nos enfocamos en el presente y eso nos causa ansiedad. Pero una de las cosas que más preocupa a las personas en general, y me incluyo yo, es el futuro. Una de las cosas que más causa ansiedad, desesperación, angustia, pánico en las personas es el futuro. ¿Por qué? Porque no conocemos el futuro. No sabemos si va a seguir temblando en Puerto Rico. No sabemos hasta cuándo va a aparecer esta pandemia. Ya están hablando los medios noticiosos que viene una segunda cepa. Y entonces, ¿pero por qué una segunda cepa hablarlo ahora? Espera que llegue, porque nos pone entonces como nerviosos, porque no conocemos el futuro. No sé si a ti te ha pasado que ya tú has visto una película a solas en tu casa y de repente estás con tus familiares y van a ver la película que ya tú viste. Y entonces esa película es como un poquito de suspenso y de tensión. Y hay momentos en la película que, ¿y qué va a pasar ahora? Y todo el mundo está en tensión. ¿Y qué va a pasar con el protagonista? ¿Se va a morir? ¿No se va a morir? ¿Se encuentra la dama que secuestraron? ¿Y esas personas los van a castigar o no los van a castigar? Y todo el mundo está desesperado menos tú. ¿Por qué tú no estás desesperado? ¿Por qué tú no estás en angustia? ¿Por qué tú no estás en eso que la película crea en quienes lo ven? Porque ya tú viste la película. Ya tú sabes el fin de la historia. Ya tú sabes cómo todas las cosas van a terminar y van a culminar. Hermano y hermana, si tú conoces el fin de la historia, yo no sé tú, pero a mí me causa una tranquilidad en mi mente y en mi corazón. Porque ya yo sé cómo las cosas van a terminar. Si a ti te dicen mañana que tienes un diagnóstico de cáncer, ¿cómo tú te pones? ¿Sí? Nervioso, asustado, preocupado, porque cáncer es una palabra pequeña, pero en lo que provoca en nuestras mentes es una densidad enorme y un peso enorme. Pero si tú sabes que ese cáncer va a ser sanado, a ti no te interesa. Si mira, me dijeron que yo iba a tener cáncer, pero ya yo sé, porque ya yo conozco el futuro, que yo voy a ser sano. Hermano, si tú conoces el futuro de todas las cosas, y tú sabes que el futuro va a terminar bien para ti porque estás en el equipo correcto, eso en ti tiene que causarte paz. Eso en ti tiene que causar esperanza. Porque pueden venir sequías, pandemias, terremotos, huracanes, cambios de gobierno, todo lo que tú te puedas imaginar, tornados. Pero tú sabes que al final de la historia tú eres victorioso en el nombre del Señor. Y tú sabes que tú eres un más que vencedor por medio de Cristo, que fue quien murió. Que tú no lo hiciste, pero tú tienes los beneficios de ese que lo hizo. De Cristo Jesús nuestro Señor. De eso es que se trata el libro de Apocalipsis. Y hermano, tú te preguntarás, Apocalipsis en miniatura. ¿Por qué Apocalipsis en miniatura? Porque yo pude haber hecho una serie y de hecho he orado y le pido al Señor que me dirija para un futuro hacer una serie completa de Apocalipsis, sus 22 capítulos. Pero ese no es el propósito de este momento. El propósito de este momento es ver cuál es el fin de Apocalipsis. ¿Qué es lo que Apocalipsis en términos generales nos quiere decir a nuestras vidas? Y que eso que nos quiere decir a nuestras vidas no es que se aplique en un futuro, es que se aplica ahora en tu casa. Es que se aplica ahora en tus circunstancias. Es que se aplica ahora en el momento en que tú estás viviendo. Y por eso hoy vamos a hablar, solamente hoy, quizás Apocalipsis lo toque en un futuro largo, en un futuro próximo, pero hoy concentrarnos en cuál es el mensaje de Apocalipsis y por qué causa tanta histeria el libro de Apocalipsis. Mira, tú sabes que el libro de Apocalipsis quizás es el libro más difícil de la Biblia, de poder comprender, de poder entender. Es un libro difícil que causa división en la gente. El libro de Apocalipsis, en lo que somos los creyentes, hermanos, los cristianos, los que adoramos a Dios, los hijos de Dios, hay como 4 escuelas de Apocalipsis. Unos creen que Apocalipsis se debe interpretar de esta forma, otros creen que Apocalipsis se debe interpretar de la otra manera, otros creen que es de esta, y hay como 4 o 5 versiones de teólogos cristianos serios.
que creen que Apocalipsis se interpreta de esta manera. Por eso es que muchos pastores no predican el libro de Apocalipsis, porque es difícil transmitir las enseñanzas de este libro. Y es una responsabilidad pastoral explicar lo que realmente significa este libro. Que no vaya yo a enseñar algo que después de 2 años, por mis oraciones y por mi estudio, yo entienda que es otra cosa. Por eso muchos pastores no predican esto. Pero hermano, es parte de la Biblia. Apocalipsis está en la Biblia, y si está en la Biblia es parte del canon, y si está en el canon, Dios nos manda a nosotros los predicadores y los pastores a que prediquemos todo el consejo de Dios. A Génesis, Apocalipsis, temas difíciles, temas que son sencillos, temas doctrinales, temas pastorales, temas de consuelo. Todos los temas los pastores debemos de predicarlos. Ahora, tú dirás, pues yo no soy pastor, pues qué bueno. No, porque la Biblia dice, y Apocalipsis dice, en el verso 3, dice que bienaventurado todo aquel que lee las palabras de este libro. Es decir, que Dios nos manda y nos dice a ti que me estás escuchando, que debes leer el libro de Apocalipsis. Pastor, pero yo no entiendo. No importa, lee el libro de Apocalipsis. Pastor, pero sigo sin entender. No importa, sigue leyendo el libro de Apocalipsis. Porque que yo sepa el camino, y hay una canción, ¿verdad?, que dice, que tiene mucha razón, el camino se hace caminando. Al principio quizás por tus páginas en Apocalipsis, tú digas, wow, esa hierba está muy alta, me llegaron los caillos hasta acá. Pero si sigues caminando y sigues caminando conforme pasen los meses, escucha bien, conforme pasen los años, sí, los años, porque el libro de Apocalipsis no es un libro para un día, ni para una semana, ni para un mes. Para años, tú podrás mirar hacia atrás y ver que el camino está más aplanado, y ver que hay un camino donde ya no nacen hierbas, donde ya tú has podido, con la ayuda del Señor, poder interpretar este libro, porque es parte de la Biblia. Ahora bien, en esta mañana yo quiero concentrarme y quiero que entiendas 4 puntos del libro de Apocalipsis. 4 cosas que te van a ayudar a ti en tu estudio personal, y que te van a ayudar también cuando tú veas en las redes, porque las redes están, hay algunos hermanos que están obsesionados con Apocalipsis, que todo es Apocalipsis. Y estamos en el jinete blanco, y estamos en el jinete negro, y mira la pandemia, y mira dónde está la pandemia en el libro de Apocalipsis. Hermano, y eso es una obsesión que no es bíblica, que no es el propósito de Apocalipsis. Por eso quiero enseñarte, y quiero que Dios nos muestre por medio de su palabra 4 puntos importantes, siendo el primero que el libro de Apocalipsis es un libro simbólico. Voy a repetirlo nuevamente. El libro de Apocalipsis es un libro simbólico. Ahora imagínate si el libro es simbólico, que en el capítulo 4, capítulo 5, dice que Cristo y que el Cordero tiene 7 ojos y 7 cuernos. Adiós, espérate un momento. Cristo es un Cordero de verdad. Cristo es un animal. Y Cristo tiene 7 ojos. Y Cristo tiene 7 cuernos. No, hermano, es simbólico. Y en ese mismo capítulo 5 dice que Cristo es un león. Pero espera un momento. ¿Cristo realmente es un león? No, hermano, es un símbolo. Por eso te digo que el libro de Apocalipsis es simbólico. Ahora mira los 7 sellos, porque dice que había un rollo que nadie podía abrir, ¿verdad? Estaba cerrado ese rollo y tenía 7 sellos. Y cuando se abría el primer sello, dice que fueron los jinetes, ¿verdad? El jinete blanco que salió para vencer, y después el otro sello. Hermano, eso es literal. Eso no es literal. Esto es simbólico. Y dice que habían 7 trompetas y ángeles que tenían trompetas, y cuando tocaban una trompeta salía un juicio. Y dice que había unas copas, y habían 7 copas de juicio y de ira. Hermano, esto es simbólico. Y dice que había 24 ancianos. ¿Y pueden solo 24 ancianos? Y entonces empiezan los especuladores. Este primer anciano es este, y este segundo anciano es este. Hermano, es simbólico. Dice que habían los 4 jinetes del Apocalipsis. Dice que habían, ¿verdad? La palabra
Dice que habían 4 seres vivientes que tenían caras de animales, diferentes tipos. Dice que Satanás en capítulo 20, que es amarrado, lo amarran, ¿verdad? Y lo cautivan por 1000 años. ¿Un espíritu puede amarrarse? Vuelvo y repito, es simbólico. Y dice también que había una bestia y que tenía 7 cabezas. ¿Realmente es una bestia? ¿O qué es lo que representa esto? Y dice que Satanás es un dragón. Hermano, el libro de Apocalipsis es simbólico. Y si los colores son simbólicos, y si los animales son simbólicos, los números en el libro de Apocalipsis también son simbólicos. Dice que eran 144,000. Pues no pueden ser 139,999 o 143,999. No, hermano, es simbólico. 3 años y medio, 1000 años, 7 sellos, los números, 10 días de prueba. En una de las iglesias habían 10 días de prueba. ¿Son 10 días de prueba realmente? ¿O qué es lo que significa? ¿O qué es lo que simboliza esto? Y si no entendemos que el libro de Apocalipsis es simbólico, no vamos a interpretar correctamente lo que Dios quiere traer para nuestra vida. El simbolismo no es de Apocalipsis nada más. La semana pasada estábamos hablando de Cristo cuando dice: a ti, Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos. Espera un momento, ¿Cristo tenía un mazo de llaves real y se lo dio a Pedro? No, hermano, tenemos que ver qué es lo que significa y simboliza esto. El libro de Apocalipsis es simbólico, eso es lo primero que tienes que entender. Lo segundo es que no es cronológico. Ayer yo estaba en un lugar, hoy estoy en otro, mañana estoy en otro. El libro de Apocalipsis, hermanos, no es cronológico. Sí, podemos decir que la visión que tuvo, porque dice en los primeros versos de Apocalipsis que Juan tuvo una revelación de Jesucristo. Le fue revelado algo. Y esa revelación y esa visión que Juan tuvo fue literal porque él la vio, y fue cronológica. Pero el significado no es cronológico, aunque va creciendo, ¿verdad? Va desde lo que estamos viviendo hasta lo que viviremos en un futuro. Pero el libro de Apocalipsis no es cronológico. Pastor, pero ¿cómo usted sabe que el libro de Apocalipsis no es cronológico? Si yo lo leo del primer capítulo hasta el capítulo 22. Cristo viene más de 7 veces en el libro de Apocalipsis. Y estaba y de repente vi al Hijo del Hombre. Y las naciones estaban asustadas, las personas, cae sobre nosotros roca. Y de repente el otro versículo te cae otra vez al principio de la historia. Si Cristo viene 7 veces en el libro de Apocalipsis, no estamos hablando de que hay 7 segundas venidas de Cristo. No es cronológico, recapitula, son paralelismos. El libro de Apocalipsis está construido de tal manera que son paralelismos. Es circular o cíclico. Esto me recuerda como, por ejemplo, los 4 evangelios. Que tú conoces que los 4 evangelios son 4 historias, 4 perspectivas de la misma historia. 4 perspectivas de la misma historia. Y Apocalipsis tiene como 7 veces la misma historia de principio hasta el final. Hay una película que se llama Vantage Point del 2007, que aparece el presidente de Estados Unidos en España, que lo asesinan, y de repente le dan para atrás a la película, pero desde la perspectiva de uno de los testigos de allí. Y eso pasa 8 veces. Le dan para atrás a la película, rebobinan y otra vez lo mismo. Es como si, por ejemplo, aquí hubiesen 7 personas tomando fotos. Hay 7 cámaras. Y a la misma vez, 1, 2, 3, tomen fotos. ¡Pla! Y las 7 cámaras tomaron fotos del mismo acontecimiento, pero desde una perspectiva diferente. Así se interpreta el libro de Apocalipsis. Ese es el libro de Apocalipsis. Rebobina la cinta, la rebobina nuevamente. Primero, es un libro simbólico, recuerda, es un libro que no lo puedes leer cronológicamente. Esto no pasa nada más que en el libro de Apocalipsis. En Daniel pasa lo mismo. Capítulo 5, capítulo 6 de Daniel habla de un rey, y el capítulo 7 habla de un rey que fue anterior al rey del capítulo 5, capítulo 6. En el libro de Esdras pasa lo mismo. Capítulo 1 al 3 habla de un rey,
Y de repente capítulo 4, capítulo 5 habla de un rey que fue anterior a ese rey del capítulo 3. O sea, tenemos que entender para poder interpretar bien que el libro de Apocalipsis es simbólico, no es cronológico y tenemos que interpretarlo correctamente. Y lo primero que te tengo que decir es que tú tienes que ver el bosque, no puedes ver los árboles. Voy a repetirlo otra vez. Cuando tú leas el libro de Apocalipsis, ve el bosque, enfócate en el bosque, no te enfoques en los árboles, porque si no te pierdes en el yunque. Si yo veo un helicóptero sobre el yunque, yo no me voy a perder, porque yo estoy viendo el yunque desde arriba, y estoy viendo el yunque desde la óptica general. Ahora, si yo me adentro al bosque del yunque, yo puedo estar días y semanas y hasta morir allí, sin saber cómo salir. Ay, pero aquí vemos que tenían 7 cuernos. ¿Y cuál es el primer cuerno? Yo no me voy a tener de ahí, voy a estar 2 años verificando cuáles son los 7 cuernos. Y déjame ver la séptima trompeta y a ver si eso... pero mira, hermano, tenemos que ver el libro de Apocalipsis de manera general y entender algo bien claro, que la Biblia se interpreta a sí misma. Voy a repetirte eso. La Biblia se interpreta a sí misma. Pastor, ¿qué usted quiere decir? Pues mira, en el capítulo 1 dice que habían 7 candeleros con Cristo. Y tú dices, ¿y cuáles son los 7 candeleros? Pues en el verso 20 dice claramente que los 7 candeleros son las 7 iglesias de Asia Menor. Pues punto, ya no hay discusión. ¿Cuáles son los 7 candeleros? Las 7 iglesias. O sea, la Biblia misma se interpreta a sí misma. Y tú tienes que ver, cuando leas el libro de Apocalipsis, cómo el mismo libro de Apocalipsis se interpreta a sí mismo. La Nueva Jerusalén. ¿Y qué es la Nueva Jerusalén del capítulo 21, que dice que desciende del cielo? El capítulo 21, verso 9, dice que la Nueva Jerusalén es la esposa del Cordero. Pues si la Nueva Jerusalén es la esposa del Cordero, y el mismo libro te dice que es la esposa del Cordero, fin de la discusión, la Nueva Jerusalén es la esposa del Cordero. Se acabó. Porque la misma Biblia se interpreta a sí misma. Ahora, ¿y qué de lo que Apocalipsis no dice? Hermano, Apocalipsis no tiene ni una sola cita de ningún otro libro ni del Antiguo ni del Nuevo Testamento. Porque tú sabes que Mateo, en los Evangelios específicamente, y Mateo específicamente, cita a Isaías, tanto que los teólogos le dicen a Isaías el 5º Evangelio. Mateo cita a Isaías mucho. Dice, y como dijo el profeta Isaías. Juan no hace eso en Apocalipsis. Pero hermanos, las referencias bíblicas implícitas en Apocalipsis son tantas que es como si fuera una Biblia comprimida. Pastor, ¿a qué usted se refiere? Pues mira, por ejemplo, los 4 seres vivientes del capítulo 4 y capítulo 5. ¿Y cuáles son esos 4 seres vivientes? Cuando vemos la visión de Ezequiel, recuerda, la Biblia se interpreta a sí mismo. La visión de Ezequiel capítulo 1, vemos que esas 4 seres vivientes de Ezequiel capítulo 1 y los 4 seres vivientes de Apocalipsis 4 y 5 son los mismos. Mismas características, mismo tipo de alas, misma facción de la cara. Pues entonces, esos seres vivientes de Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5 son los seres vivientes de Ezequiel 1. Y entonces, ¿qué son? Pues Ezequiel capítulo 10, verso 20, dice que los seres vivientes que Ezequiel vio en el capítulo 1 eran querubines. Fin de la historia. ¿Y cuáles son esos 4 seres vivientes? No hay especulación, eran querubines. ¿Por qué usted sabe que eran querubines? Porque son los mismos seres vivientes que vio Ezequiel. La Biblia se interpreta a sí misma. No está hecho el libro de Apocalipsis para estar curioseando. ¿Cómo se dice? Eso mismo. No está hecho para eso. No está hecho para que cada vez que venga un rey o cada vez que venga un presidente, se puede ser el anticristo. El libro de Apocalipsis no está hecho para cada vez que venga una pandemia. Mira, esa pandemia se parece a lo que dice aquí. Ese no es el propósito para supersticiones ni especulaciones. Y es importante que tú entiendas que es simbólico, que es cronológico, que se interpreta a sí mismo y que tiene un propósito definido. Y como te dije, no es para curiosear, no es para supersticiones, no es para especulaciones, no es para buscar noticias, no es para asustar a la gente, no es para andar en las redes y en todo momento de Apocalipsis esto, Apocalipsis esto otro, Apocalipsis esto otro. Tiene un propósito definido.
Y para entender el propósito de Apocalipsis para nuestro tiempo, tenemos que entender para qué fue escrito Apocalipsis en el tiempo de Juan. Juan, tú sabes que todos los apóstoles fueron muertos de una manera terrible. Y yo no voy a recapitular ahora porque puedo que me equivoque, pero algunos apóstoles, por ejemplo Pedro, fue muerto crucificado al revés, porque él dijo no soy digno como... ¿Y dónde está eso en la Biblia? No, eso no está en la Biblia, eso está en la historia. Y varios documentos históricos lo comprueban. Hubo otros apóstoles, por ejemplo el apóstol Pablo dice que fue decapitado. Otros apóstoles que murieron a espada, otros apóstoles que murieron apedreados. A Juan, si mi mente no me falla, Domiciano, el emperador Domiciano, lo puso en un horno ardiendo con aceite. Y dice la historia que cuando fueron a llevarlo al horno ardiendo con aceite para matarlo, dicen que el soldado se burlaba de él. El soldado romano que estaba, decía, y tú no ibas a ver a Jesucristo, porque Cristo dijo que tú eras que tú ibas a verlo, que tú no ibas a morir hasta que lo vieras. Y dice la historia que cuando Juan fue puesto en ese horno ardiente, de aceite ardiente, Juan comenzó a predicar el evangelio y no se hizo absolutamente nada. Eso me recuerda a lo que pasaron los 3 judíos que estaban en Babilonia. Recuerda a Daniel. En Daniel, no recuerdo el capítulo ahora, pero en Daniel pasó eso mismo. Y el emperador se molestó tanto que lo puso en una isla que se llama Patmos. Una isla que historiadores dicen que era una isla donde ponían a presos para dejarlos morir de hambre, para dejarlos ahí en soledad. Y en esa isla de Patmos, Dios Jesucristo se revela a Juan y le da esta joya de libro que es el libro Apocalipsis. En medio de un tiempo de persecución de iglesia, en medio de un tiempo difícil para la iglesia, en la cual la iglesia estaba diciendo, ¿dónde está Jesucristo? Jesucristo no habría de venir una segunda vez. Nos están matando, ¿qué está pasando? Y Juan escribe específicamente a las 7 iglesias de Asia Menor, que son una representación de nosotros, de todas las iglesias de todos los siglos. Tienen todas las características que todas las iglesias pueden tener. Y estas iglesias, dirigidas a las 7 iglesias, es una carta, Apocalipsis es una carta profética de revelación para traer esperanza al pueblo de Dios. Le está diciendo al pueblo, a ti que me escuchas, que eres un hijo de Dios, tú estás en el equipo ganador, tranquilo, tranquila, Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, no importa qué bestia sea, ¿sí? Porque la Apocalipsis 13 habla de bestias. Habla de falsos profetas. No importa cuántos vengan en contra de nosotros, estamos en el equipo ganador. Yo no sé si te gusta estar en el equipo ganador. Yo te voy a contar algo. Y es que, no sé si sabes que ahora hay un documental en ESPN, The Last Dance, de Michael Jordan. Y yo recuerdo en los años 90, cuando Chicago tenía riña con Utah. No sé si tú te acuerdas de eso, Karl Malone, quizás los que son de mi generación, ¿verdad? Y yo recuerdo que yo siempre apostaba, y no es que apostaba con dinero, es que yo decía, siempre apostaba al equipo perdedor, porque me daba pena con ellos. Y yo decía, yo le voy a Utah. No, pero Utah va a ganar. Y entonces los compañeros y amigos decían, no, pero tú eres loco. Si tú sabes que ahí está Michael Jordan en Chicago, y ahí está Scottie Pippen, y ahí está el otro, y todo ese es el Dream Team, ese es lo que van a ganar. Hermano, eso que yo tenía en ese momento es raro. Nadie quiere estar en el equipo perdedor, pero si tú estás en Cristo, escucha bien, si tú eres un hijo y una hija de Dios, estas cosas que estamos viviendo, estas persecuciones, estos dolores, estas situaciones, estas cosas donde vemos quizás a los malos ganar terreno y a los malvados ganar terreno, ellos tienen que saber, y tú tienes que saber, que todos compareceremos ante el tribunal de Jesucristo y que Dios nos va a dar las coronas prometidas para nosotros, que reinaremos con el Señor para siempre, que Él ganará la batalla, que Satanás será destruido completamente y encarcelado en el lago que arde de fuego y azufre, allí sufriendo con todas las personas que le sirven a Él. Hay esperanza en el Señor. Ese es el propósito del libro de Apocalipsis. Es el ya
pero todavía no. Y esto parece una paradoja, ¿verdad? Como que ya, pero todavía no. Sí, Cristo reina ya desde ya Cristo reina, pero todavía no se ha consumado completamente el reinado de Cristo. Tú eres un hijo de Dios y tú eres vida eterna, y tú tienes vida eterna. Sí, tú tienes vida eterna, pero todavía tú no has sido glorificado. Satanás está destruido y cuando Cristo murió en la cruz del Calvario lo destruyó con todos sus secuaces y con todos los demonios. Sí lo destruyó, pero todavía andan dando mandazos por ahí por el mundo. Los malos tienen condenación completa, pero todavía tienen poder y Dios le ha dado esa oportunidad de tener poder en el mundo. Es el ya, pero todavía no. Y el propósito del libro de Apocalipsis, vuelvo y te repito, y si algo tienes que, mira, he hablado de copas, he hablado de trompetas, he hablado de sellos. Si hay algo que tú tienes que entender del libro de Apocalipsis, es su propósito. Que tú sepas que estás en el equipo ganador, que no estás en el equipo perdedor, que hay esperanza en Cristo, que ya Dios conoce el fin de la historia, porque para Él un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día, que ya Él sabe todas las cosas, y ya Él conoce el fin de la historia, y te lo plasmó para que tengas paz en tu corazón, para que tengas esperanza en el Señor, para que sepas que estás en el equipo ganador. Que aunque veas que el mundo gana terreno, aunque veas que el mundo cada vez no quiere, mire, una noticia horrible en California en esta semana. Los pubs abrieron, liquor store abrieron, van a abrir ahora las grandes multitudes, ¿verdad? Los lugares, pero la iglesia no puede abrir. Y Donald Trump dijo que no, pero yo me voy a imponer. Sí, pero el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dice que las iglesias no pueden abrir. El pastor, ¿pero qué pasó aquí? Es el mundo en que estamos viviendo. Pero ese no es el fin de la historia. El fin de la historia es que Cristo reinará y aplastará a todos sus enemigos. Apocalipsis en un momento dado dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero vencerá. Porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Quiero que veas que Cristo tiene toda potestad, que Cristo venció el mundo, que está sentado a la diestra de Dios, del Padre, que los exhibió públicamente, que destruyó al que tenía el imperio de la muerte, dice Hebreos capítulo 2. Quiero que me acompañes a Apocalipsis capítulo 4, verso del 8 al 11, un momento. Apocalipsis capítulo 4. Verso del 8 al 11. Y aquí vemos una escena en el cielo. Recuerda, es simbólico, no es cronológico. ¿Y cómo interpretamos esto? Pues vamos a ver el bosque. Nos vamos a ir por los árboles, vamos a ver el bosque. ¿Cuál es la idea central? ¿Qué es lo que Dios quiere? Apocalipsis capítulo 4, verso del 8 al 11. Dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. Y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Miren cómo Apocalipsis, el insumo, el bosque, la idea central, te está diciendo, Él es el ganador. Si tú estás con el ganador, ¿por qué estás en derrota? ¿Por qué estás tan triste? Ve el panorama general, ve que el fin de la historia, tú vas a ganar, sí son luchas, sí son pruebas, sí son situaciones difíciles, hay persecución contra la iglesia. Si hay persecución contra la iglesia, a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Estas semanas pasadas, en plena, porque tampoco es a las 10 de la noche ni a las 11 de la noche, noticieros de las 4 de la tarde, exaltando a la industria pornográfica y diciendo, mira qué bueno que ahora en la pandemia y en la cuarentena la industria pornográfica tuvo mucho éxito. ¡Wow! ¡Qué triste! ¡Qué dolor en el corazón! Ese es el mundo en que vivimos, que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo, pero ellos tendrán que dar cuentas al que vive por los siglos de los siglos, al eterno.
Dice el verso 10, y los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono, adoran al que vive, y repite nuevamente, al que vive por los siglos de los siglos, echan sus coronas delante de su trono. ¡Wow! ¡Qué glorioso este panorama, hermano! Dice el verso 11, Señor, ellos decían, los 24 ancianos, Señor, digno eres de recibir gloria, la honra y el poder. Porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Ese es el Dios a quien nosotros le servimos. Es el Dios, como te dije ahorita, que pelearán contra el Cordero. Hermano, ¿quién ha podido contra el cristianismo? Hemos recibido persecución tras persecución y persecución tras persecución. Emperadores durante la historia han dicho, voy a acabar con la Biblia. Han quemado Biblias y todavía estamos aquí. Porque esto no depende de nosotros, depende del soberano. No podrán contra el Señor. Elías en un momento dado se sentía solo cuando Jezabel estaba persiguiéndola. Y él estaba en el monte, en la cueva. Y sale de la cueva y el Señor le dice, ¿qué haces? Y Elías le dice, estoy solo. Y el Señor le dice, ¿no sabes que yo me he reservado 7,000 rodillas que no han doblado sus rodillas a Baal? No estás solo, el Señor está contigo, las huestes angelicales están contigo, somos muchos. Hay un refrán que dice que los buenos somos más. Hermanos, somos muchos. No estás solo. El fin de la historia es la victoria de Jesucristo. Él está sentado en su trono y en algún momento dado va a llamar a cuenta a todas las personas en su juicio final. Aleluya. El otro propósito del libro de Apocalipsis es decirte que Satanás está condenado. Y hay personas que exaltan la figura de Satanás. Hay personas que ven un demonio en todos lados. Y de hecho, hay pastores y predicadores que predican más del diablo que de Cristo. Y el diablo esto, y el diablo esto otro, y el diablo te va a llevar. El diablo no tiene poder sobre un hijo de Dios. Judas no era hijo de Dios. Esto yo lo he repetido muchas veces, pero tenemos que internalizarlo. Judas no era hijo de Dios. ¿Y Satanás tú crees que le iba a pedir permiso a Dios para entrar en Judas? No. Lucas presenta que Satanás entra adentro de Judas. Lo endemonió, fue endemoniado cuando él vendió a Cristo. Ahora, Satanás quería también tentar a Pedro. Satanás quería también hacerle la vida imposible a Pedro. ¿Y tú crees que él tenía la libertad de ir donde Pedro, como Pedro por su casa, ¿qué se llama? ¿Tú crees que él tenía la libertad de ir donde Pedro, como Pedro por su casa, y tentar a Pedro? No, tenía que ir donde el dueño de Pedro. Jesús dice, Satanás ha venido a mí porque él quiere zarandearte como a trigo. Me ha pedido permiso a mí. Porque eso es otra cosa. Apocalipsis, el tema principal, Jesús reina, Satanás está condenado, hermano. Está condenado. Está aprisionado. Dice la palabra que en Lucas capítulo 10, versos del 17 al 18, que Jesús vio a Satanás caer como un rayo. ¿Y cómo que caer? Hermano, Satanás cayó como un rayo. Volvemos al simbolismo. No. Lo que significa eso es que el poder se le acabó. En Juan capítulo 12, verso 31, vemos a Cristo que dice que Él ha vencido al príncipe de este mundo. Vencido. Ya está atado. Ya está sin poder Satanás. Pastor, pero ¿cómo es posible que Satanás esté sin poder si yo veo en la calle cómo están la gente loca? Las dos imágenes que vienen a mi mente, que las he comentado en un momento dado anteriormente, es los lagartijos. Tú sabes que cuando tú le cortas una cola al lagartijo, la cola sigue meneándose, pero está muerta, está condenada, le queda poco tiempo, pero sigue dando bandazos. Ese es Satanás. Ya está cortado, ya está derrotado en la cruz del Calvario. Dice que Él lo venció con su poder.
Dice, sobre toda potestad, Cristo venció, pero Él todavía tiene un poco de tiempo, como los lagartijos, y es como la base legal. Yo recuerdo que hace 2 años atrás, bueno, ¿cuánta gente no han cogido con malversación de fondos en el gobierno? Dígame usted. Yo no recuerdo de tanto, me recuerdo de una, pero no recuerdo ni su nombre, que el juez la condena o el jurado la condena, dan el mazo, le echan 30 años, yo no sé cuántos años le echaron, pero puede salir libre y en febrero te encarcelamos. Espérate, pero ¿cómo es eso? Yo no entiendo mucho de las leyes, pero eso pasa. Es como un tiempo que le dan, no sé si es que la sentencia es desde ese momento, pero esa persona tuvo la oportunidad de estar libre en la libre comunidad, estando condenada. Ese es Satanás. Vemos que a él le queda poco tiempo. Él mismo sabe que le queda poco tiempo. Y Apocalipsis 20:10 dice que el diablo que los engañaba fue echado en el horno de fuego y azufre, y allí será atormentado por los siglos de los siglos. El propósito de Apocalipsis es que sepas que Cristo venció, que Satanás está condenado, que entiendas que los malvados serán condenados, no se quedará su pena absuelta. En Apocalipsis 6:10, Cristo viene. Y Cristo viene y dice que los reyes del mundo y las personas estaban diciendo, caed sobre nosotros rocas. Estaban desesperados porque vieron la ira del Cordero. Porque en la segunda venida de Cristo dice que para algunos será una gran bendición, que somos nosotros. Ahora, pastor, ¿y cómo usted sabe que la segunda venida de Cristo no es simbólica? Porque eso está en toda la Biblia, eso está en Mateo, eso está en Lucas, la segunda venida de Cristo está en Hechos. Cuando dice el ángel en Hechos capítulo 1, dice que este mismo Jesús, que ustedes lo vieron ascender a los cielos, lo verán descender en las nubes. O sea, eso sí que es literal. Y entonces dice que cuando Cristo venga y vean las personas la ira del Cordero, el juicio, porque dieron juicio para todos. Y unos vendrán a vida eterna y otros vendrán a condenación eterna. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue echado en el horno de fuego. Hay un libro de vida. Pelearán contra el Cordero y el Cordero vencerá. Y dice Apocalipsis 21:8, pero los cobardes, incrédulos, idólatras, mentirosos, serán echados en el lago de fuego de azufre. Eso es bíblico. Pastor, ¿y cómo usted sabe que el infierno no es simbólico? Sí, porque estamos hablando de infierno y lago de fuego. Porque está... ¿Usted sabe quién fue el que más habló del infierno en toda la Biblia? Cristo. Lo vemos en sus epístolas. Es un lugar de tormento. Es un lugar donde la presencia de Dios no está. Y donde la presencia de Dios no está, yo no quiero ni una probadita de eso. Pero el libro de Apocalipsis es un libro que en su insumo y en el bosque general que nos presenta, nos dice que nosotros estaremos siempre con el Señor. Dime si eso no te alegra a ti. Bueno, para aquellos que amamos a Dios, eso nos llena de gozo. Los que no aman a Dios, que aman este mundo, dicen, no, yo me quiero quedar en este mundo, yo quiero seguir en este mundo. Pero los que amamos a Dios verdaderamente, que somos hijos de Dios, que hemos sido lavados por la sangre de Jesucristo, que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, que hemos sido regenerados, que hemos nacido de nuevo, es como dice Apocalipsis 21:17, que dice el Espíritu y la esposa, que somos nosotros, dicen, ven Señor Jesús, yo quiero que Cristo venga, yo quiero estar con el Señor. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo quiero eso, yo quiero que Cristo venga, yo quiero estar con el Señor. Yo veo tanta injusticia, yo veo tantas luchas en mi propia vida. Yo quiero tener ese cuerpo glorificado, yo quiero estar con el Señor. Yo quiero estar en esas calles de oro, pastor, pero eso es simbólico. Bueno, yo no te puedo decir si es simbólico o si no es simbólico. Yo lo que te puedo decir es que voy a estar con Cristo.
Y si voy a estar con Cristo, donde quiera que Cristo esté, allí estaré yo. Y los que estemos con el Señor, estaremos siempre en sus moradas celestiales. Es el ya, pero todavía no. Tú eres un rey, ya tú eres un sacerdote. Dice el apóstol Pedro, dice, vosotros sois nación santa, pueblo adquirido por Dios, reyes, sacerdotes. Que hemos pasado de la oscuridad a la vida eterna. Romanos 8:37 dice que somos más que vencedores. ¿Usted sabe lo que es eso? Alguien se ganó el atletismo y se ganó la corona y venció, y alguien le dice, no, tú no ganaste, tú eres más que un ganador. Wow. Por medio de aquel que nos amó. Pero todavía yo veo dificultades en mi vida, pastor. Pero todavía tengo situaciones, todavía estamos en la pandemia. Sí, pero el final de la historia dice que no habrá allí más noche, no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. El libro de Apocalipsis es un libro de esperanza. Es un libro que te dice, estás en el equipo ganador. Es un libro que te dice, no estés buscando aquí y allá y machando, porque hermano, no va a cuadrar, porque es simbólico, no es cronológico, tiene que interpretarse a sí mismo. Pero si hay algo que tú tienes que entender en esta mañana, y quizás no vas a entender todo el libro completo, pero entiende esto: Cristo venció, Satanás será condenado, y tú estás en el equipo ganador. Santo. Ya Dios conoce el fin de la historia y Dios nos ha revelado a nosotros el final de la historia. Cristo viene, sí, Cristo viene. ¿Cuándo Cristo viene? No sé. Puede que sea este año, puede que sea el año que viene, puede que sea en 1000 años más. Pastor, ¿pero cómo va a ser el año? Pues yo no lo sé. Si las personas que vivían en el tiempo de Jesucristo, los tesalonicenses, léase las epístolas de Tesalonicenses. Pablo estaba trabajando con los tesalonicenses porque estaban preocupados, porque ya habían pasado 30 años de que Cristo había vencido y Cristo no había venido. Estoy preocupado porque ya han pasado 30 años y ¿dónde está Cristo? Que Cristo dijo que venía. Y Pablo hace las cartas por medio del Espíritu Santo de tesalonicenses, dándole esperanza a los tesalonicenses. No te preocupes, te vas a reunir con los que murieron ya, porque ya la gente estaba muriendo. Te vas a reunir con los familiares tuyos. Y a la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente para estar con el Señor en el aire. Es la revelación final de Dios. Y Dios quiere que tú sepas que hay esperanza, hermano. Estás en el equipo ganador. Dios tiene propósito con nuestras vidas. A lo mejor nosotros estamos como Asaf. En el Salmo 73, que decía, yo veo que los impíos prosperan. ¿Y por qué esta gente que son malos prosperan? Hermano, no te enfoques en los árboles pequeñitos que están por ahí, porque te vas a perder en el yunque. Enfócate en el bosque general. Hay esperanza en el Señor. Con el Señor todo lo podemos. Con el Señor somos más que vencedores. Él le ha placido predestinarnos desde antes de la fundación del mundo para nosotros gozar de sus bendiciones y sus tesoros y para nosotros estar para siempre con Él. Escucha bien y lo repito una vez más. Gózate, alégrate, regocíjate, esposa del Cordero, porque estás en el equipo ganador. Pelearán contra el Cordero. Satanás vendrá con todo su ejército. Satanás vendrá con todo para pelear contra la esposa del Cordero, contra nosotros, contra Cristo. Pero el Cordero vencerá porque es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice que porque Él ha vencido, tú que me estás escuchando, eres más que vencedor por medio de Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Te invito a que inclines tu rostro en esta hora. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos da esperanza. Gracias, Señor, porque aunque vemos un mundo caído y un mundo en tinieblas y un mundo, Señor, donde
nosotros somos pisoteados, ya tú has vencido, Señor. Y tú conoces el final de la historia. Y el final de la historia es que estaremos contigo, Señor. El final de la historia es que nada nos puede separar de tu amor. El final de la historia es que ni la muerte, ni los ángeles, ni principados, ni ninguna otra potestad, ni nada de lo que ha sido creado nos puede separar de ti, oh Señor. Tú nos has salvado, nos has comprado, nos has redimido, nos has perdonado. Estás con nosotros, no nos sueltas. Señor, ¿qué hicimos para merecer esto? No hemos hecho absolutamente nada. Esa es tu gracia sobre nosotros, Señor. Padre, yo te doy gracias por el libro de Apocalipsis. Gracias por el mensaje que nos has dado, por el mensaje principal, el insumo principal, el bosque, Dios, que es que estaremos contigo, que hay un final de la historia, que los malos serán condenados, los demonios y Satanás serán condenados. Tú reinarás y nosotros reinaremos contigo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén.